Titanic, 25 años. Titanic, película escrita y dirigida por James Cameron, no es solamente una de las películas más taquilleras de la historia. Titanic es, al mismo tiempo, un verdadero fenómeno de la cultura popular y uno de los mejores ejemplos de lo que significa en realidad un clásico instantáneo. En el paso de 2022 a 2023, la película cumple 25 años. Y este drama, melodrama, película de desastre, tragedia romántica, regresa a las pantallas de cine de todo el mundo y precisamente por eso es que hay que hacer una revisión de ella. Y en Cine Garage queremos hacerlo desde el guión, en donde todos los deseos de Cameron estaban plasmados para después pasar a uno de los rodajes más complejos de la historia. ¿Cómo revisar a Titanic desde el guión y poder entender así a este gran fenómeno universal? Pues invitando a dos guionistas a hacerlo. Por eso es que en este episodio están con nosotros Ana Grajales y Paola Maslum, staff writers, head writers y creadoras que han desarrollado proyectos para Fábula, Draco Films, Netflix, Wattpad, además de haber desarrollado proyectos próximos a filmarse para Sony, Warner Media y Alameda Films. Así que a 25 años del estreno de Titanic, revisemos esta historia de amor que se rehúsa a hundirse en las aguas del olvido. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Muy bien, pues bueno, como les decía yo en la presentación de este podcast ultra especial de una película que a mí no me parece nada especial, pero que creo que sí lo tiene, están con nosotros Ana Grajales y Paola Maslum para platicar. Pues ya le vamos a entrar porque creo que nos va a hacer falta tiempo de Titanic. Ana, Paola, mil gracias por aceptar la invitación para el podcast Cine Garage. Bienvenidas a los micrófonos. Por primera vez, espero no sea la última. Qué gusto que estén aquí. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Sí, somos muy fans y de nosotras y de la película, entonces. Sí. No, y eso era un poco la idea también. Dime, Ana. Creo que nosotras nos sentimos muy emocionadas de platicar de Titanic, justo ahorita que regresa a salas, ¿no? Porque no sé para Pau, pero a mí no me tocó verla en salas, ¿no? Yo la vi en el VHS de 2 partes, entonces creo que sí hay esta emoción de ver esta película que parece que no, pero a veces puede ser tan controversial, ¿no? Claro. En cines otra vez, después de todo lo que ha cambiado James Cameron y todo lo que ha hecho, ¿no? Que en muy pocas palabras, y lo decíamos en el programa, ¿cuál fue? En el de las películas más taquilleras de 2022, con el buen Edgar Apanco, lo decíamos de manera muy, muy clara y muy directa. James Cameron tiene un enamoramiento inevitable e irrompible, por lo que vemos, con la taquilla, ¿no? En su momento, nada más para ir contextualizando para la gente que no ha visto Titanic en el cine, porque creo que eso es lo que hay que empezar a diferenciar, ¿no? Todo mundo la hemos visto, unos sí la pudimos ver en su momento en pantalla grande, en cine, que fue todo un acontecimiento. Los cines tenían como barcos de cartón adornando las entradas, y ponían a Celine Dion en la sala antes de empezar la película, lo cual creo que fue parte de que hiciera que no me gustara el asunto. Pero mucha gente después la conoce, se saben la película de memoria, seguramente recuerdan los diálogos, van a entender perfectamente los ejemplos que soltemos en el podcast, pero no la han visto en pantalla grande sin interrupciones, quiero decir, ya sea que la vean en Canal 5 con 50 millones de anuncios en medio, o que la vean en su casa. Las interrupciones circunstanciales también afectan el visionado de una película. Ahora tienen la oportunidad de verla como James Cameron la pensó, y creo que esa es parte de la gran invitación a reentenderla, tanto para quienes no nos gustó en su momento, como para la gente a la que ya le gusta y que ya es importante y que la puede reentender en una circunstancia completamente diferente. No sé si estén de acuerdo. Sí, claro, y como decía Ana, yo también me incluyo en que voy a ser de esas que la van a ver por primera vez en el cine.
Sí, yo me acuerdo más bien como de haberla visto en mi cumpleaños número 9, que no debería haberla visto y todo, pero en la casa. Entonces va a ser una experiencia muy distinta y creo que los efectos incluso todavía están muy bien hoy en día. Entonces creo que va a estar padre. Sí, creo para nosotras al menos, que sí nos gusta. Y justo ya este artículo que cuando salió esta última de Avatar, ¿no? Decía, nunca dudes a James Cameron. Y creo que eso no importa cuándo lo leas, porque creo que conforme vemos todas sus películas y en sus carreras, como que él sí tiene no sé ni siquiera cómo llamarlo, pero como que siempre está buscando cómo retar el juego de una película taquillera, ¿no? De un blockbuster, ¿qué es un blockbuster? Y cómo conecta con el público, ¿no? O sea, pensando mucho en Titanic y viéndolo a lo mejor desde nuestra trinchera de lo que hacemos Pau y yo, escribir cine comercial o cine que va a entretener, a ganar dinero, a que sea para tu mamá, tu tía, tu abuela, tu novio y el bro de tu novio, ¿no? Es muy complejo hacer estas películas que funcionen y funcionen tan bien y que 20 años después se reestrenen y que digan, claro, todos vamos a ir a ir a ver Titanic, ¿no? Y creo que lo hace James Cameron, no solo con esta película, sino con muchas otras. Me pongo a pensar, es que muchas de sus decisiones creo que él entiende el cine como espectador antes de como cineasta, ¿no? O sea, creo que la magia de James Cameron es que sí no tiene este cinismo que a lo mejor otros directores que son muy hábiles en construir, ¿no? Estas grandes secuencias de acción, estas grandes set piece. Creo que él es muy teto, ¿no? Lo podemos decir. Pero muy nerd. Muy nerd. Era lo que yo iba a decir, lo cual es un halago desde este punto de vista, ¿no? Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora creo que estás dando la descripción perfecta del nerd, ¿no? 100%. Y creo, ¿no? Pensaba en Titanic y cómo es este fenómeno de voy a hacer una película de un bote que se hunde, ¿no? De 3 horas casi. Y es, sí. Voy a hacer una película que la gente ya sabe en qué va a acabar. Claro. ¿No? Y es el... Alguna vez vi en un video que alguien dijo que es un modelo ahogándose por 3 horas. Claro, pero es como este reto y cuenta la leyenda que él llegó a picharlo como es Romeo y Julieta en el Titanic, ¿no? Y si lo ves bajo ese lente dices, claro, tiene todo el sentido, pero también investigando la historia, ¿no? De por qué él quería hacer esta película del Titanic, o sea, entendiendo que, y digo que es un güey súper teto y súper nerdo, porque pues James Cameron sí tiene esta fascinación con el océano, cuando resurge en los 90, ¿no? Que encuentran como el sitio donde estaba el Titanic hundido y todo. Él financió las expediciones para que fueran a verlo, a desenterrarlo. Él buceaba. A verlo, ¿no? sí. O sea, y creo que mucho... No, Scorsese dice lo más personal es lo más creativo y en esto creo que, pues sí, porque él estaba obsesionado con qué pasó con el Titanic, con qué y creo que entiende eso como espectadores a lo que voy. Él creo que entiende que nosotros cuando hay una tragedia, no importa cuál sea la tragedia, nos obsesionamos con el cómo y por eso el true crime funciona tan cañón hoy en día porque, pues sí, sabemos que hubo un asesinato, no sé, o como esta serie de Jeffrey Dahmer, ¿no? Que hay un asesinato y sabemos que mató a 20 personas, pero queremos entender el cómo pasó. Y creo que va maquinando la historia y la película de una forma que dices, claro, él también está teniendo este viaje de quiero hilar cómo es que se hundió este bote titánico, jajaja, ¿no? Sí, pero creo que lo hizo muy bien porque una cosa es que le guste, pero podría bien haberse aventado de que un documental muy bien hecho o algo y creo que a lo mejor no hubiera tenido el mismo efecto hoy en día porque lo que hizo también es como darle a la gente algo con lo que se puedan relacionar, como no estuviste ahí pero necesitas entender como una historia más personal o al menos a mí sí se me hace que toda esta historia que agregó, creo que para que la película se volviera un clásico, aunque pues es muy... Ahora sí que sigue una estructura Save the Cat y todo, poder decir, se vuelve, bueno, predecible fuera incluso del barco, porque obviamente todos lo sabemos, pero también la historia de amor, pero creo que es lo que hace que la gente conecte emocionalmente
creo que les das un poquito más, entienden, se sienten ahí, y creo que gran parte de lo que hace Titanic es eso, o sea, es como una experiencia muy inmersiva, incluso si es algo que, una historia que dices, sí, la podría haber visto en otra película, pero agregando todos los elementos creo que es lo que lo hace funcionar, lo histórico, lo nuevo. Que es un poco, sí, que es un poco lo que yo les quería todo proponer para meternos ahora sí que a las profundidades de la película. Él mismo lo dice, estuve leyendo entrevistas tanto con Kate Winslet como con James Cameron de la época, y él decía, y aquí viene mi pregunta para ustedes dos como escritoras, yo sabía, como dice Paola, yo sabía que si le contaba a la gente la historia del barco, la cuestión no iba a tener ningún tipo de interés, tenía yo que meter algo con lo que se relacionaban, y entendí que una historia de amor, en el sentido más clásico, podía darme una fuerza distinta en la estructura de lo que yo quería contar, que es un poco lo que estaba también diciendo, lo que estaba diciendo también tú, Ana. Vamos a armarnos por ese otro lado para no quedarnos nada más en, hay un barco hundido, qué feo, ¿no? Pero por el otro lado, y Paola utilizó la palabra, está el juego con la tragedia, o sea, hay como dos tragedias entrelazadas ahí, que no sé si caminan de manera paralela o no, pero de que se anudan. La tragedia propia del barco hundido, que es un hecho real, ¿no? Que creo que en parte por eso está interesante que él mismo haya ido al lugar donde está el Titanic para retratarlo y utilizar esas imágenes en la película. Y por el otro lado está la tragedia de estos pobres chavos, ¿no? Que se quieren, pero que pues uno pertenece a la tercera clase de los pasajeros del Titanic y la otra está en primera clase. Número uno, ¿qué tan válido es jugar con esas tragedias, con la real y con la ficticia, para contar una historia? ¿Qué tanto se puede saber? Yo dudo mucho que James Cameron haya dicho voy a hacer un clásico del cine. Le salen, porque tiene de nuevo este enamoramiento con lo que cuenta y cómo lo cuenta, que es un director y un guionista súper exitoso en ese sentido. Él sabe que algo puede convertirse en película y resulta que lleva varios clásicos al hilo, ¿no? Clásicos en muchos, muchos sentidos. ¿Qué tanto sabía él que esto se podía convertir en clásico? Y número dos, tomando en cuenta todos esos elementos, que era una pregunta que Ana y Paola me soltaron antes de empezar este podcast, ¿por qué eso se convierte en un guión tan exitoso? ¿Por qué sigue funcionando 25 años después, cuando los efectos especiales son diferentes, cuando las películas de desastres son diferentes, cuando las películas de amor romántico son tan cuestionadas ahora en el siglo XXI? ¿Por qué sigue funcionando un guión como este? Sí. Contestando la primera, y compleméntame si estoy mal, o si dime si estoy mal, Ana, pero en eso de que cómo ligas las tragedias y si es que se puede como usar las dos y todo, yo creo que entre muchos elementos, dos cosas que son necesarias para que eso funcione es que sí tengan de cierto modo que ver una con la otra, porque creo que se hubiera sentido muy forzado si no los ligaban, y aquí lo hace para mí muy bonito porque, y a veces hasta muy obvio, incluso cuando la película empieza, pues Rose dice algo como sentía como si quisiera gritar, y en eso el barco suena. Entonces desde el inicio te están diciendo como el barco es un reflejo de todo lo que está pasando y el barco está dividido en las sociedades, pero ellos también. Entonces creo que se siente muy natural y coherente porque tienen esas pequeñas cosas que es como si no forzaron esta historia, bien podría haber pasado, y el barco es lo mismo, no tengo que centrar mi atención en dos cosas que nada que ver una con la otra. Y creo que la otra es como tocar estas tragedias sí con sensibilidad y con conocimiento, que aquí la ventaja es que, como decía Ana, tenía la experiencia y todo, y se ve que conocían de esto. No es que yo sea como una experta en el Titanic ni nada, pero me tocó ir, por ejemplo, al museo y es como, es que esto sí se siente como la película, entonces sí tenían estas cosas bien, sí se ve que hubo una investigación, y aunque lo quisieron hacer cinemático y no lo puedes hacer tan complicado también porque la gente tiene que entender, lo básico sí está. Entonces sí, y creo que la sensibilidad también, y te demuestran más personajes y todo, lo vuelven emocional. Entonces yo creo que sí lo lograron. Sí, no sé, Ana, ¿tú qué opinas? Y complementando lo que dices, Pau, o sea, para mí, y analizándolo desde la trinchera del guión, ¿no? O sea, Titanic es el casamiento perfecto entre trama y tema, ¿no? O sea, como que tienes este tema de la inigualdad social, ¿no? Que lo maneja muy bien, ¿no? De
pobres contra ricos, de por qué los primeros que se salvan son los ricos, ¿no? Como que tienes todo esto que seguro a Cameron le embrujaba mucho la cabeza, pero también la historia te lleva por ahí, ¿no? Y también creo que no, o sea, también partiendo de que no era la primera película que se hacía del Titanic, ¿no? Ya se habían hecho obras, creo que hasta musicales había. Otra película creo que es la de los 50, 60 que hasta ganó Óscares y todo. Hay varias, sí. hay varios documentales también. Sí. Pero justo lo que hace, y creo que también esto es algo como viéndolo en el contexto histórico, cuando se estrena en el 97, que pues la taquilla estaba lleno de películas de desastres, ¿no? Como Día de la Independencia, El Día Después de Mañana, ¿no? Que nada más es como, vamos a destrozar Nueva York como se pueda. Pero al darle este aspecto humano, ¿no? Y volviendo y conectándolo con la tragedia, cuando escuchamos la historia del Titanic, no sé si tu compa llega y dice, es que era el bote, ¿no? O ni siquiera el bote, el artificio más grande que el ser humano había construido hasta ese momento. Era el Concorde de su época, ¿no? Sí. Era el vehículo a Marte de su momento. Exacto, y era el último, el capitán, que era como el capitán super pro, iba a ser su último viaje, ¿no? O sea, como que dices, claro. Y luego se hunde, es como cuento griego, ¿no? O sea, como que sí tienes esta como historia de falta de humildad humana y todo, ¿no? Y que estaba como hasta segregado adentro, ¿no? Justo por clases, por temas económicos. A mí no me parece una decisión disparatada que él se haya ido al melodrama, ¿no? Pero creo que Cameron es como director, y lo hemos visto en toda su filmografía, es muy hábil en hilar estas tramas melodramáticas con secuencias de acción increíbles, y creo que eso es lo que lo hace una película no solamente melodramática. Y luego siento, y no sé, Eric o Pau, que cuando hablamos del melodrama, como que lo vemos casi como si fuera algo despectivamente, algo sucio, ¿no? Como de que Exacto. Sí, exacto, como novela, sí. ¿no? Pero lograr un buen melodrama bien hecho, ¿no? Que es lo que luego vemos en festivales, lo que luego vemos en Cannes, en Venecia. No es fácil. No es fácil y no es coca, papi, como dicen los argentinos, ¿no? O sea, creo que no me parece, al contrario, creo que me parece una visión muy humanista y cero cínica, ¿no? Creo que Cameron pudo haber hecho una película 3 horas impactante, cómo se cae el Titanic, ¿no? Y se hunde y todo. Pero justo son, o creo, lo que la gente recuerda. Cuando se hunde el barco, recuerdan al músico que termina de tocar y regresa. Y es ese lado humano que hasta lo digo y se me pone la piel chinita, ¿no? O los abuelos, la señora también, arropando a sus hijos antes de dormir. Y creo que el darle como una cara a estas películas de desastre es lo que los separa un poco de todo eso y hace que se nos quede como permeado en todo lo que, ¿no? En otras historias, justo, Es que creo que, perdón, tú sigue hablando nada más, creo que el melodrama justamente se enfoca mucho en irse a nuestros peores miedos, incluso si los tienen que exagerar, y eso es lo que se nos queda grabado. Entonces, uno de los miedos más comunes de la gente es, por ejemplo, perder a la familia, y a la gente incluso le da terror los niños, o sea, como pensar en un niño solo es algo que la gente no puede. Entonces, si elevas eso, creo que es como por tus propios miedos, es casi como generar un pequeño trauma, pero es lo que hace que estés pensando en eso y que te estés acordando ahorita 25 años después. Vayan ahora mismo a www.patreon.com/cinegarage e inscríbanse a la comunidad Cinegarage. Al hacerlo, ustedes se convierten en el apoyo principal de este proyecto y de estos podcasts que están engordando y agrandando los debates alrededor del cine. Quiero agradecer en esta ocasión su aportación a Miguel Núñez, Ariel H., Ivette Jiménez, Marta Paola Camacho, GB, Rosana Reynoso, Rosalinda Ortiz, Agustín Hernández, Juan Morales y Ana Tamayo. Ellos, ellas ya son parte de la comunidad Cinegarage, ya disfrutan de los beneficios de estar aquí con nosotros y por supuesto son parte indispensable de estos podcasts, de su producción y de su difusión. Súmense, vengan a platicar de cine con nosotros, vengan a disfrutar de contenido exclusivo y cobertura de festivales en www.patreon.com/cinegarage.
Claro, que hay una identificación con lo que está pasando, que va incluso en este caso, y como lo están describiendo ustedes, va mucho más allá de la historia de amor. La historia de amor, desde mi punto de vista, y creo que también lo dijo Cameron en su momento, explota y estalla porque parte de estas señales que ustedes están dando, parte de estos puntos humanos con los cuales nos conectamos. Los músicos que están tocando hasta que el barco se hunde, justo la pareja de ancianos que se acuestan en la cama y dicen, pues aquí nos toca, ya ni modo, ¿no? Vas a sentir frío, pero luego no te va a doler. O sea, todo este reflejo de lo humano que decías, Ana, se acaba materializando en la relación de estos dos chavos, ¿no? Uh-huh. Que viéndolo desde ese punto de vista es lo menos importante en cuestión de emotividad, pero viéndolo también desde el punto de vista anecdótico, más allá de los discursos de la película, que ahora vamos a entrar, a mí es la parte más interesante de la película, el discurso político incluso, uh-huh. Desde lo anecdótico sí. Es lo más interesante para nosotros y es lo que probablemente también recordemos más, esta historia de amor. Ahora, aprovechando que están ustedes dos aquí, el melodrama, como lo decíamos hace rato, está muy mal visto, está muy mal calificado y sobre todo está muy mal comprendido, ¿no? Prácticamente el 70% de las mejores películas mexicanas en la historia del cine mexicano son melodramas, ¿no? Yo nomás lo voy a poner así. Pero es bien difícil que ese melodrama no se convierta en un desastre, que no se te desborde. Eso se puede solucionar a la hora de la edición o el guión debe estar... E insisto mucho en el guión y por eso están ustedes uh-huh. aquí, porque James Cameron hizo el guión de esta película. ¿Qué tanto se puede cuidar no quererse desbordar del melodrama para que la película sea una tragedia absoluta en cuestión de resultados, ¿no? Un melodrama puede convertirse en tragedia o tener dos de tragedia, sí, pero que acabe siendo un mal producto es muy fácil. Que acabe siendo un buen producto es bien difícil. ¿Qué tanto le ven a Titanic en esos logros? ¿Cómo contuvieron esas aguas? Sí, me encantan todos los chistes de aguas y referencias a los barcos. Estoy desatado, aguántenme. Si digo uno de más, díganme. Nunca están de más. Nunca están de más. Pero no creo que justo es que y no sé, Pau, si tú tengas otra visión distinta, pero para mí me parece que sí, la película empieza en el guión, pero sí termina en la sala de edición. Y son decisiones constantes, ¿no? Justo. ¿Esta película o todas las películas? Todas en general. O sea, para mí todas las películas sí deben de empezar en el guión, ¿no? Porque por mucho tiempo la única película que vamos a tener es el guión. Pero llega un punto que a veces a nosotros los guionistas no nos encanta, que es decir, ya la suelto. Y ya se tiene que ir y a producción y a filmar y todo. Y una vez que está filmada, se vuelve a escribir otra vez en la sala de edición, de cierta forma. Y creo que con Titanic es interesante si vemos como las escenas borradas, ¿no? Las que no terminaron. Y dices, claro, tiene todo el sentido que hayan quitado esas escenas porque rompían el tono, ¿no? Sacaban como la historia central, que a mí me parece un testamento de Cameron como director y escritor. El tener estas cosas titánicas, ¿no? Estas películas titánicas que parecen mucho más grande que cualquier otra cosa, pero que en su cabeza nunca se salen del tono. Porque digo, tienes, no sé, 3 escalas de botes enormes y tienes actores y estás jugando con cámaras y lluvia, bla, bla, bla. Todos estos retos que un director dirigiendo acción se enfrenta y aún así nunca pierde el tono de las cosas. Nunca se va a azótate, me voy a cortar las venas, pero tampoco se vuelve, desde mi parecer, algo que esté explotando o cosificando el dolor, ¿no? De todos estos personajes que hay, como luego pasa en películas de tragedia, ¿no? De que todos se mueren, ¿no? Sí, claro. Entonces, para mí creo que sí, y leyendo también las entrevistas, creo que Cameron decía, para mí al escribir yo quería como honrar la memoria de todas estas personas que pues, fallecieron en el Titanic, y creo que sí se nota por hasta cómo construye las escenas, ¿no? Y cómo todo, o sea, luego creo que estos métodos de escritura, como el Save the Cat o de los 3 actos y todo, tienen como una mala reputación, porque Pau y yo lo hemos contado muchas veces en los spaces que hacemos, pero a veces se vuelven como una excusa de, es que si sigues esta fórmula vas a tener una buena película, y pues no es así, son herramientas. Pero todo lo que Cameron siembra, todo lo que planta, todo tiene un payoff, ¿no? Y creo que ese es el testamento de su mente de guionista, de decir, si al público le prometí algo, lo voy a cumplir. Y si voy a enseñar esto es porque sé que lo quieren ver
y ahí es donde dices, ese es él como escritor que entiende como lo que un guionista tiene que hacer, ¿no? No sé, Pau, si tú tengas como otra cosa o algo. Sí, también creo que 100% de acuerdo con todo eso, retweet. No, y también creo que otra cosa que ayuda justamente a que no se fuera nada más a melodrama y que no fuera nada más llorar toda la película son dos elementos. Creo que uno es el ritmo, porque creo que siempre tienen como muchas cosas pasando. Por ejemplo, sí, te están enseñando estas escenas de las que hablábamos, ¿no? Las trágicas de los músicos y todo, pero a la vez estás con Jack y Rose corriendo. Todavía no sabes si lo van a lograr o no. Entonces, no le da como un descanso a tu mente. Y eso hace también que estés más bien como pensando en todo lo que está pasando. Y creo que maneja incluso, no solo cuando el barco se está hundiendo, desde el inicio tocando tantos temas como tú decías, incluso lo de las clases sociales y así, hace que no te bases solo como, en la tragedia de esta pobre chava que no le gusta su vida y se iba a suicidar. No, está la historia de amor, luego sí te van dando pistas del barco porque empiezan a platicar de que es que hay que acelerarlo y todo. Entonces también piensas si algo va a pasar ahí, te hablan de las clases, de política, y se sueltan comentarios que luego a mí se me quedaban grabados. Entonces creo que como el ritmo nunca baja y hay muchos temas pasando y muchas cosas a considerar, creo que eso es también lo que ayuda a que no se vaya como a un melodrama que solo se queda en sí, vamos a ver esta escena de ellos llorando por 5 minutos completos. Sí, y acabas de decir algo, Pau, bien interesante, y justo había yo rescatado una cita de James Cameron a propósito de lo que significaba para él, desde el punto de vista del guión, comprender y entender al Titanic como algo que existió, ¿no? Y él decía, no se puede escribir sobre el Titanic, hablando del guión, ¿no? Él está hablando del guión, no escribir después de ver la película, sino, no se puede escribir la película, en pocas palabras, él dice, sin comprender los aspectos físicos del barco. Me hice con diagramas, planos y maquetas para descubrir todas sus posibilidades. Tuve en cuenta la cantidad de agua que iba entrando en las diversas secciones y el tiempo que tardó en partirse y hundirse. Me aseguré de que los movimientos de los personajes y cada detalle que mostramos en la película fuesen genuinamente posibles. La historia de amor entre Jack y Rose es ficticia, pero no traiciona lo que conocemos de la tragedia. Podría haber ocurrido tal y como la contamos. Eso es lo que dice James Cameron a propósito de lo físico del barco. Es decir, él, como decíamos hace rato, como buen nerd, y se le agradece, se clava en la cantidad de agua que podía entrar en los escenarios que él estaba construyendo en Baja California, para desde ahí armar su puesta en escena desde el guión. O sea, ese nivel de control se me hace alucinante, Ana Pau. Y es un elemento muy importante en guiones siempre. Creo que a Ana y yo nos gusta mucho usarlo porque hasta le sirve como un ticking clock. No es nada más como, esto es porque es realista. Es un reloj porque tú sabes, ves como el agua cuando ya que está abajo empieza a subir y va subiendo. Luego la gente seguro se acuerda de la escena en la que el capitán se le revientan todas las ventanas, pero eso ya es más de golpe. Entonces, qué padre que sea realista, pero incluso si no sabes que es realista, te ayuda porque sientes la presión que tienen los personajes de el tiempo está corriendo, pero de una forma lenta, entonces tienes como esperanza de a lo mejor lo logran o no y todo, entonces creo que hasta sirvió como recurso narrativo muy bien. Y es, a veces digo, no sé cómo lo hace, y me pasó viendo Avatar 2, no sé cómo lo hace James Cameron, ¿no? Que te explica contextos, ¿no? Súper complejos y o sea, en los primeros 20 minutos de la película ya sabes cómo se hundió el barco, ¿no? Ya sabes como por qué debería de importarte el barco si no sabías lo que era el Titanic por alguna razón, ¿no? Pero creo que eso habla de por qué sigue siendo tan relevante, ¿no? Y también lo hace en Avatar, que en 10 minutos te cuenta como todas las reglas de este universo, que luego vemos a las películas blockbuster hoy en día carecer de eso, y que sales de ver X película de Marvel y dices, pues no entendí ni chetos, ¿no? Así como, porque no vi otras 20 películas antes de esto. Y creo que es muy astuto también el recurso narrativo de contar la historia desde el punto de vista de alguien que sobrevivió esto. Creo que hasta le da como una importancia más grande, ¿no? Y como una intriga adicional, que dices, ese es el James Cameron guionista, ¿no? Porque como guionista entiendes cuál es la forma más emocionante de contar esta historia.
que una señora de 80 o casi 90 años me cuente esto. 80 años creo que dicen en la película, sí. Y quiere saber cómo sobrevivió, porque la gente sabe históricamente que el barco se hundió, pero es como, ¿cómo esta persona puede estarlo contando? Entonces ya no se te la hace tan predecible. Justo, y no solo eso, pero también como el uso del collar, ¿no? Que por mucho tiempo parece que pues, el collar es el MacGuffin más conocido, yo creo que en el cine moderno, ¿no? Pero por mucho tiempo sí estamos picados con y el collar, ¿qué pasó con el collar, no? Y creo que esas decisiones sí están muy bien pensadas y dices, claro, él no hay forma, porque obviamente cuando los guiones pasan a producción, pues hay muchos cambios por X, Y o Z, pero hay momentos muy claros que dices, esto lo pensó y lo trabajó y tenía un objetivo en la narrativa muy, muy claro, que cuando ya se filma dices, pues sí, ¿no? Como hasta viendo cuando se van a las apuestas, ¿no? Esta parte de abajo del barco y todo, ahí consiguen el cuchillo del final, ¿no? Que dices, pues el cuchillo que usan al final tiene una historia. Y creo que eso es... No, hasta el escupitajo tiene su payoff. Cuando le enseña a escupir y después ella le escupe a alguien para que la deje ir. Todo está tan bien conectado. ¿No? Y que dices, eso es un guionista. Claro, que es algo donde me gustaría detenerme un momento, justo la historia de amor, porque ya lo dijo Pau, ¿no? Sí, es Romeo y Julieta en el Titanic, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Porque por un lado nos están diciendo, bueno, el barco sí se hunde. O sea, está bien si tienes 9 años y no sabes que el Titanic se hundió, pero está muy mal si tienes 25 y no sabes que el Titanic se hundió. Este barco se va a hundir, ¿no? O sea, ahí ya te estoy contando en qué va a acabar prácticamente la película. De hecho, hubo un dato que no pude confirmar. Teóricamente, la película dura lo que tardó en hundirse el barco de forma real. Es un dato que jamás he podido comprobar, pero que anda circulando por ahí en el universo trivia. Pero bueno, tienes que contar una historia de amor que es tan clara como Romeo y Julieta. Él es pobre, Jack es pobre, Rose es rica. Al principio de la película sabes que el barco se va a hundir y que ella va a sobrevivir. Si no han visto la película, lo cual es muy poco probable, no sabes que ella se enamora dentro del barco, pero si la vas a ver por primera vez y unes el hecho de que el barco se hunde, ella sobrevive, pero ella está enamorada a los 35 minutos de la película, ¿cómo se arma ese gancho? O sea, hay que tener mucha sensibilidad romántico, melodramática, nerd, para decir, le voy a meter el interés romántico y se lo voy a quitar al final de la película. Pero, ¿sabes qué es lo interesante, sí, Eric? Y no sé si a ti te pasa lo mismo, Pau, pero hace que habrá sido un par de meses estaban pasando igual Titanic en... No, antes de que digas, se los dice alguien que ha sido Jack toda su vida, ¿eh? Me encanta. No, y creo que volviendo a ver a Titanic, llega un punto que se te olvida que se va a hundir el barco y habla yo creo que es un testamento de lo bien construida que está esta relación de Jack y Rose, ¿no? Y justo después de que sale Titanic, pues obvio vienen como una horda de películas que quieren emular lo que es Titanic, ¿no? Como Pearl Harbor, ¿no? Y dices, ¿por qué esas no funcionan? Y creo que hoy lo platicaba con mi novio y decía, es que claro, no funcionan porque aquí Titanic... que es como una regla de guión así, de que todos tus personajes tienen que tener una necesidad y un deseo, ¿no? Y lo que pasa muchas veces en películas románticas, ¿no? Melodramáticas, es que esa necesidad y ese deseo es el mismo, que es enamorarse de la otra persona, ¿no? Y sobrevivir. Pero Titanic es tan cañona que esa necesidad y ese deseo son diferentes para los dos. Entonces no es una relación donde sea casi tóxica como Romeo y Julieta, ¿no? De que si tú te mueres, yo me muero, ¿no? Pero hay... Sí, no es crepúsculo, no es crepúsculo, sí, pero sí hay en ningún momento, y si analizamos la relación de Jack y Rose, no hay uno que esté como salvando al otro, sino mutuamente se están salvando y se están ayudando, ¿no? Y hasta Celine Sciamma, la directora de Portrait of a Lady on Fire, me pareció muy, muy interesante porque alguna vez dijo que se inspiró en Titanic cuando estaba escribiendo Portrait of a Lady on Fire, ¿no? Que estas relaciones que no tienen este juego de roles a lo mejor sobreprotectores o que están cuidando al otro y para y muy adelantado 100%, a su época, y por eso sí es como de una de las mejores historias de amor contadas del cine, porque Rose, lo que ella necesitaba era salir de este mundo que la
que la tenía en una cajita, ¿no? Era una mujer... No casarse con alguien más. No casarse con alguien más, era una mujer reprimida, era una mujer a lo mejor que tenía todas estas cargas económicas de que si no se casa con este güey su familia va a tronar, todas estas cosas que no le correspondían, pero ella lo que necesitaba era salirse de eso. Y Jack, de cierta forma, es como un maniac pixie dream boy, de cierta forma, ¿no? Pero él no está ahí para hacer esa como resolución a todos sus problemas, ¿no? Sino de cierta forma enseñarle como, oye, te puedes salir de esto y no pasa nada, ¿no? No hay problema. Y puedes bailar conmigo y tampoco nos tenemos que casar ni que besar al final de la película, ¿no? Claro, todo consensuado. Y de lo que dice Ana justamente de los personajes, yo estaba lo que iba a decir, que yo siento que la gente los quiere y quiere esta relación por cómo son individualmente, y aquí, o sea, de yo nos vamos a lo más básico, ni siquiera es difícil porque hay una, como dijo ahí Blake Snyder, que para que la gente quiera a tus personajes tienen que tener 5 cosas, que es que sea o el mejor, o el bueno, o chistoso, en desventaja, o que sufra. Y pues la introducción de Rose luego dice, es como si me estuvieran llevando encadenada a América. Entonces como, ya es la que sufre, ok, ya lo sé. Y luego Jack ves que es el mejor luego porque está ganando, pero luego le avienta el chiste a su amigo de no vas a ver a tu mamá en mucho tiempo porque nos vamos, entonces también es chistoso. De hecho no la vas a ver nunca. Y luego, claro, porque te vas y la a primera morir. Interacción exacto, entonces ahí ya tienen todo, van juntando las cosas entre los dos, y luego en su primera interacción ves que, o sea, él está como hasta fingiendo, o sí se iba a aventar por ella, no sé, entonces como, además es el bueno, y ella no lo hace por él, entonces, ella también es buena, y los dos están en desventaja. Entonces creo que entre los dos como pareja juntan las 5 cosas que se necesitan, y la gente inconscientemente ya empatizas con ellos, y entonces empatizas con la relación porque las tienen juntos. Y armas un esquema que es justo el barco, que es no, o sea, el barco es el héroe real de la película, ¿no? Porque como dicen, ella no está reproduciendo los roles tradicionales, ella simplemente obtiene una bocanada de aire y dice, también puedo respirar de este lado, no tengo que estar metida acá, y no sabemos qué va a pasar con ella. De hecho, creo que no sabemos qué pasa entre el hundimiento y hasta que empieza la película. Es un periodo de tiempo que creo que nunca se nos dice qué pasa en su vida. Y como dice Paola, cada uno va agregando una de estas 5 características para darnos a entender que el personaje central real de la película es el barco, es decir, volvemos a la obsesión primaria de Cameron. ¿Por qué está haciendo esta película? Por el Titanic. ¿Quiénes van a contar la historia? Todos estos personajes. Y a final de cuentas, todos estos personajes nos construyen la idea del Titanic. Y sin embargo, afortunadamente, que es donde voy a entrar a la parte que más me gusta de la película, el Titanic acaba simbolizando también muchas otras cosas. Más allá, y esto también lo dijo James Cameron, y creo que tengo aquí la cita. Sí, aquí la tengo. Acaba lanzando también una figura, una alegoría que a mí se me hace súper interesante, y que por supuesto en su momento no caché, pues era yo un mocoso imberbe, que es justo la ruptura social, no solo que se vivía en esa época cuando el Titanic se lanza a cruzar el Atlántico, sino que se vivía a finales del siglo XX y se vive incluso ahora en el año 2023 del siglo XXI. ¿A qué me estoy refiriendo? Creo que la cita lo dice, se los voy a leer aquí. Dice James Cameron: la historia no podría haberse escrito mejor. O sea, humilde, nerd, pero humilde, ¿no? La historia no podría haberse escrito. No, él se refiere a la historia como del Titanic, como historia, no la de él. No del Titanic, sino la historia de la humanidad. Humilde. O sea, hay muchas cosas ahí yuxtapuestas. Dice, la yuxtaposición de ricos y pobres, los roles de género interpretados hasta la muerte, las mujeres primero, pone entre paréntesis, el estoicismo y la nobleza de una época pasada, la magnificencia del gran barco solo igualado en escala por la locura de los hombres que lo condujeron a través de la oscuridad, y sobre todo la lección de que la vida es incierta. El futuro es incognoscible y lo impensable es posible, ¿no? Dice James Cameron, el guionista. Y dentro de esta yuxtaposición de ideas y de personajes está esta división de ricos y pobres muy marcada, que ocurrió realmente en el barco, que él utiliza, ¿no?, narrativamente para darnos a entender fortalezas y debilidades de los personajes, y que creo yo acaba convirtiéndose en una declaración política bien interesante. Esta
separación de clases, esta inequidad de clases tan marcada en esta historia ocurre mientras la Revolución Mexicana, que surge en buena parte, por la desigualdad social, se desarrollaba. Años antes de que la Revolución Bolchevique, que también está motivada en buena parte por la inequidad social, estallara. Y años antes de que la Primera Guerra Mundial, en parte, ¿no?, consecuencia de la Revolución Bolchevique y también impulsada por una inequidad social y política gigantesca, explotaran. Es decir, está ubicada la historia y está marcada en esta división políticamente de una forma muy interesante, que yo creo que la hace muy pertinente que revisemos la película también desde ese punto de vista, incluso en nuestros años. No sé si estén de acuerdo con esta lectura política social que le doy a la película. No, claro, al 100%. De hecho, siento que como que una de las moralejas grandes del Titanic, y es divertido porque es muy literal, pero es como todos estamos en el mismo barco. Porque al principio, pues toda la primera mitad de la película es como sí, las divisiones y todo, pero cuando se está hundiendo, pues eso realmente no te ayuda. Te puede dar una ventaja, pero es falsa. Y creo que lo muestran muy bien en una escena cuando, no me acuerdo cómo se llama el novio que se supone que tenemos que odiar, le da dinero al otro para subirse al barco y el que trabaja le avienta el dinero y le dice, tu dinero no te puede salvar más de lo que me puede salvar a mí. Y es como, claro, entonces te voltean todo, porque primero sí ves cómo estos tienen la ventaja, cómo tienen sus cenas, les traen lo que quieren, tienen los mejores cuartos, pero al final pues nada de eso les ayudó, y creo que es como una muy buena metáfora como hasta de la vida, ¿no? Y de, que creo que, de todo. Y es un tema que hasta seguimos viendo hoy en día, no sé, hasta en Triangle of Sadness, ¿no? La ganadora de Cannes del año pasado, pues es básicamente eso, no importa si eres rico, si eres pobre, en tragedia todos somos iguales, ¿no? Y pienso también hasta en este final que es muy conmovedor, cuando pues Rose se reencuentra con todos en el Titanic, en como versión del cielo, ¿no? Curiosa que tiene Cameron, pero es un final muy emotivo. Y sí creo que los villanos o los antagonistas en Titanic, ¿no? Como el novio, ¿no? Que es Billy Zane. Es Billy Zane, pero no nos acordamos cómo se llama. Ahora les digo. Sí, pero que lo hace genial Billy Zane. Perdón, novio de Rose, perdón. ¿No? Como que dices, lo odias y entiendes así como Cal, se llama Cal. No, o sea, cada vez que él aparece en pantalla sí quieres como ¿no? Como darle un sopetón. Y es un gran villano, ¿no? Y creo que no me acuerdo quién lo dijo, pero hay esta regla en escritura de guión que dice que el villano no sabe que es el villano, ¿no? Y puedes ver que él sí está como, güey, ¿qué le pasa a Rose? O sea, ¿qué se le metió en la cabeza? Y creo que... ¿Por qué no se da cuenta? Porque no se da cuenta, pero eso, ¿no? Y en la segunda pregunta y la que nosotros trajimos a la mesa, ¿por qué Titanic es un guión tan ganador? Porque logró conectar y romper barreras de taquilla, o sea, billones de dólares en taquilla, que es una cosa muy, muy loca. Justo por eso, porque es un tema tan universal, o sea, no importa si estás en la India, si estás en México, si estás en Estados Unidos, esto es algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo de decir, oye, no está tan chido que unos cuatos maltraten a otros, muchos, que tienen más dinero, que cómo han hecho ese dinero, pues explotando a esta clase, ¿no? O como abusando de esta clase. Y creo que por eso, no sé, leía que también que en India le fue cañón a la peli. No, pues dices, pues que es la temática de una película de Bollywood, ¿no? O sea... Claro. No, o sea, que en México, pues, Mariela del Barrio es un poco esas temáticas y lo seguimos viendo y son las que funcionan, ¿no? Entonces creo que el tener esa lectura también y que como que el barco se rompe y como decía Pau, pues no importa, se rompe el barco y todos nos vamos a morir, ¿no? Claro. Y te da un coraje cuando empiezan a distribuir, ¿no? Los chalecos salvavidas y que es a los ricos, todo, ¿no? Y creo que... Hasta la mamá dice, ¿y van a dividir los barquitos por clases? Sí. Oh, Dios mío. Sí, y luego viene esta enorme imagen de justo por vivir así, se está hundiendo el barco, ¿no? Que creo que es donde Cameron da en el blanco, no sé qué, de manera qué tan claro lo tenía, pero le sale y luego él mismo lanza la lectura. Te interrumpí, Ana. No se preocupen, o sea, como que creo que el Titanic de cierta forma es como la representación de los sueños, ¿no? Hasta le dicen como el barco de los sueños, y los que iban de la clase baja era justo
como ya que se gana la lotería, así de que me voy a América a perseguir el sueño americano. Va a buscar una vida mejor, ¿no? Justo, y creo que al momento que se rompen todas estas falsas promesas, tanto para los ricos como los pobres, que es como lo muy interesante, y también como Rose, ¿no? De este personaje femenino que a lo mejor tenía que quedarse en su lugar, pero no quiere encajar en ese molde, y como el mismo machismo de estas clases élite las siguen tratando de mantener en ese lugar. ¿Y cómo puedes mantener a tu familia, Rose, si te casas? No, yo no quiero, que hasta la mamá creo que le dice, no quiero regresar a ser como costurera o algo, ¿no? Me vas a tener como costurera, que es como si fuera algo sucio para ella. Como si fuera algo indigno. Claro, ¿no? Entonces creo que aunque es una película que a simple vista parece como muy sencilla, creo que Cameron sí tiene como todos estos mensajes ahí, que ya que la has visto varias veces y te quedas, no, o sea, sí está diciendo lo mismo que dice una película como The Menu, ¿no? Eat the Rich, ¿no? Claro, o sea, claro, sí. No, o sea, sí hay un sustento y sí hay un discurso, que es lo que yo decía hace rato, ¿no? Ese discurso de la película es lo que me va a llevar a verla otra vez al cine, ¿no? Porque solo la vi una vez, ¿no? Evidentemente en la tele me he cachado pedacitos, pero creo que vale la pena echarse una vuelta al cine para revisarla. ¿Ibas a decir algo, Paola? No, bueno, no, nada más que además el discurso se siente tan orgánico, o sea, porque hay muchas películas que intentan dar este discurso de clases hoy en día y algunos lo logran muy bien y otros es como, no, es que esto, o sea, sí es algo de lo que se tiene que hablar, pero se siente muy políticamente correcto, muy forzado, no encaja con tu trama principal, y aquí creo que lo manejaron muy, muy, muy natural, tanto que seguramente si no lo estás analizando hay personas que a lo mejor no lo notaron en su momento o algo, y es porque funciona. Porque funciona. Bueno, entrando ya, no vamos a hablar de Celine Dion, por supuesto, ¿no? Porque ni siquiera Kate Winslet quiere hablar de Celine Dion. El otro día vi una entrevista y alguien le preguntaba, oye, ¿y tú oyes My Heart Still Goes On? Se llama, ¿no? La canción. ¿Oyes la canción? Y dice, evidentemente no. ¿No? Entonces, si ella no quiere hablar de la canción, yo tampoco quiero hablar de la canción, pero sí me gustaría que, siendo fans de la película, Pao, Ana, me dijeran cuál es su escena favorita, porque es una película de ¿cuánto dura? Ahora les digo, bueno, hablábamos hace rato de la recaudación. Fue la primera película que rebasó los $1,000 millones en taquilla, nomás para ponerla ahí. Eso en su tiempo, ahora habría que ver cuánto lleva a la fecha. La película dura, ahora les digo, según yo son 3 horas y cachito, pero 3 horas 14 minutos. En esas 3 horas 14 minutos, ¿tienen escena o escenas favoritas? ¿Ustedes que la han visto tantas veces? Sí, y creo que ni siquiera me voy a poner así tanto como en plan guionista, es que esta es la escena mejor escrita ni nada. Me voy con emociones y las que se me quedan grabadas. Una de las que nunca se me olvidó es justamente cuando Rose se baja del bote y corre hacia él y los dos se corren. Es como, ¿qué estás haciendo? Y le dice, si tú saltas, yo salto, ¿no? Y desde antes de saber de guión ni nada, ese payoff que es como, claro, ¿por qué lo iba a hacer por ella y ahora ya lo está haciendo por él? Creo que emocionalmente es de las que siempre se me quedaron en la cabeza. Sí, esa también para mí, la de I'm the king of the world. Sí, super cursi, pero justo cuando grita parece la del póster. La del póster, pero me parece una escena tan brutal, o sea, la piel sí se me pone la piel chinita, y obviamente y sorry por irme al cliché, pero la escena final cuando Jack se sacrifica por Rose, que creo que ha desatado todo este discurso de que sí se pudieron haber salvado, y claro que no, ahí se ve que no cabían los dos en la tabla, ¿no? Pero es que además ya sabes que no se va a salvar, que ya sabes en qué acaba la película, ya sabes que, o sea... Pero es como... Pero aún así se siente. Te digo, la volví... Sale luego en la tele y siempre que está la dejo porque pues es muy cañona y funciona muy bien, pero cada vez que veo esa escena lloro porque digo, es el sacrificio del amor perfecto, ¿no? Creo que los sacrificios de todos, porque el del capitán es impresionante, los que ya habíamos platicado, también el hombre que está viendo como el cuadro, la pieza de arte y que cambia el reloj como para marcar la hora, o sea, creo que toda esa secuencia es sí, cuando ya, o que regresa el músico, ¿no? Que todos ya terminan de tocar y decide regresar, ¿no? Y empieza cierta canción, que no hablaremos de cierta canción, pero creo que sí tiene como estos momentos que se te quedan como grabados en
en tu cabeza así como, sí recuerdo, y es la película más película que existe por esos momentos tan grandes, ¿no? Ni se diga como la famosísima escena íntima entre Jack y Rose, o sea, la mano deslizándose en el coche, o sea, visualmente es una imagen tan poderosa que tú dices, ese tipo de... La antipornografía le llamo yo. Sí, porque además usa un lenguaje que a lo mejor lo ves en películas de horror, ¿no? Como que esta mano así... Sí. Pero dices, lo vuelve tan romántico y tan hermoso que es wow, ¿no? Sí, pero sí, para claro, mí... y creo que justo es... perdón, No, yo... No, nada. Iba a decir que es como lo que te llega, porque, por ejemplo, la volví a ver hace poco y ahora noté otras escenas que antes no había notado, como cuando Jack está cenando con todos, es una escena tan brillantemente escrita, los diálogos son impresionantes, todo el speech que Jack dice, y ahí es donde hablan todo de la clase social, es política, incluso cuando ellos se van a tomar brandy es como, sí, es política, te aburriría. O sea, son muy significativas, pero a lo mejor eso no es exactamente lo que vas a recordar tanto tiempo, ¿no? Y estas que te llegan directo al corazón es lo que se queda grabado. Claro, y creo que por todo lo que han dicho, la podríamos calificar, como decía yo en la entrada del episodio, pues un clásico instantáneo, ¿no? La película se volvió clásica después de la primera función. Todo mundo está hablando de esto y de mil cosas más. Entonces, creo que vale la pena, nos guste o no la película. Hay películas que sí se pueden revisar. Yo creo que es el caso justo por eso, porque es el ejemplo perfecto de lo que es de lo que podríamos entender como clásico instantáneo, y creo que lo han dejado muy claro. Yo nada más voy a agregar en el perfil Patreon de Cine Garage hay un apartado evidentemente especial para la gente que está inscrita. Ahí publicamos el podcast, aunque es público y abierto, con algunos apuntes, y ahí voy a incluir un texto bien interesante que se publicó en la revista española Fotogramas, en donde van diciendo qué sí ocurrió y qué no ocurrió con todo lo que cuenta James Cameron y con el hundimiento real de Titanic. Doy el aviso ahí para que la gente sepa. Entonces, nada más decir eso, ¿no? Que agradezco mucho, Pao, Ana, que hayan contribuido a reentender un poquito desde este lado, que creo que es muy importante, y luego se nos olvida en películas tan grandes que hay un guión ahí pensado, trabajado, medido, con regla. Ya lo vimos, el propio Cameron diciendo, yo tenía que entender los espacios para poder escribir. Agradecerle su participación y preguntarle si no quieren agregar nada más. Pues nada, creo que vale la pena ir a verla a salas de cine ahorita que se reestrena, porque sí creo que la experiencia de ver una película, o lo que quiera que sea la película, ¿no? En una sala de cine es muy diferente a verla en casa. Y como decía este artículo, ¿no? Nunca dudar a James Cameron. Yo sigo siendo como Team James Cameron, y cuando sé que veo una película de él, sé que va a ser una experiencia, ¿no? Escapismo puro. Entonces, nada, claro, muy agradecida de que nos hayas invitado a este podcast, y siempre puestísima para hablar y compartir de lo mucho o poquito que sabemos de guión y de cine. Muchas gracias. Nosotros felices, muchísimas gracias. No, nada más, nosotros nos encanta cada que podamos hablar de cosas que nos gustan, también de cuando algo no nos gusta, entonces muy contentos de estar aquí. Bueno, ahí cuando no les guste algo avísenme, y son los que mejor me salen. Claro. No, muy bien, entonces ojalá que esta no sea la última vez, como dijiste. No, para nada. Y no sé si quieran compartir sus redes sociales, donde puede encontrar la gente, contactarlas, tener algo más de interacción con ustedes. Claro, en todas las redes yo estoy como Ana C. Grajales, Ana con doble N. Y yo estoy ahí te encuentran. Sí, y yo estoy como Paola Maslum, que Maslum es con Z. Ok, muy bien, pues ahí está para que la gente las contacte. Luego hacen actividades alrededor del guionismo, ¿verdad? ¿Tienen talleres y eso? Sí, sí, nos gusta hacer spaces ahí en Twitter desde la cuenta de Ana. Sí, nos gusta. Platicando un poquito de lo que sabemos. Nos gusta compartir lo que sabemos, porque entendemos que luego el cómo, ¿no? Como decía James Cameron, los cómo son las dudas que nos embrujan. Entonces, compartimos lo que sabemos de cómo llegamos a ser guionistas, para aquellos que les interese entrar al mundo del cine, tengan dos amigas, ¿no? Impulsándolos y diciendo... Sí, que ya tengan contactos. Exacto. Entonces... Muy bien. Pues ahí están. Paola, Ana, mil gracias por haber venido al podcast Cine Garage. Se los agradeceré eternamente, y pues ya la promesa está hecha. No será la última vez. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias.
Bye. Hasta luego, bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.